Bueno, en este nuevo episodio de Free Your Mind de The Maker Group, me complace recibir a una amiga, a alguien que admiro desde hace mucho tiempo, a Paola, que le digo con mucho cariño y respeto, Pao. Bienvenida a este espacio, Pao. Cuéntale a esta gran audiencia que te va a empezar a ver, a escuchar y se va a inspirar el día de hoy contigo. ¿Qué representa Paola? Preséntate, a quién representas como empresa, como persona. Nos encantaría saber. Gracias. Primero que todo, Luis, un placer volver a estar contigo en una conversación de estas, donde hablamos de cómo generar valor, de cómo dejar una huella en las personas para aprender, para desarrollarse. Bueno, mi nombre es Paola Beltrán, nos conocimos hace muchos años, como bien tú lo dices. Hoy estoy a cargo de una organización de origen salvadoreño que se llama A-Food Holding y lo que hacemos es operar marcas de franquicia de comida rápida. En Colombia tenemos Burger King, tengo Colombia, Salvador y Costa Rica. En Costa Rica tengo Burger King, vamos a abrir Popeyes muy pronto, en unos 15 días. Tenemos también Juan Valdez, lo operamos en Salvador y en Costa Rica, Domino's, es decir, ese es el negocio en el que estamos hoy y pues estoy al frente de todo el desarrollo en los 3 países y todo el negocio en general. Buenísimo, tenemos a alguien aquí importante esta vez en el podcast, ya nos va a empezar a dar hambre y qué rico Popeyes, ¿no? Yo sé que como colombiano del eje cafetero, algunos oyentes van a decir, pues debo ser fan de Frisbee, lo soy, pero después de conocer a Popeyes o a Popeyes, soy más fan de Popeyes que el mismo Popeyes. Creo que tiene un sabor diferenciado, entonces muy rico. Me encanta. Te encanta, tengo que ir, ¿no? Un bonito por ahí. Bueno, Pau, la meta de hoy es que charlemos y le comentemos a esta audiencia que se inspiren a través de tus experiencias como líder, como mujer, como negociadora. Hace un rato, desde que estuviéramos aquí al aire, me hablabas un poco de la esencia del ser humano a través del liderazgo, que muchas veces nos enfocamos, o quizás en la sociedad latinoamericana, nuestros padres, el rubro en el que estamos es, usted tiene que ir a esta gran universidad, usted tiene que tener todos estos títulos, todos estos diplomas para poder ser alguien en la vida. Por lo menos así me lo decía mi mamá y pues seguí un consejo y sí, gracias a ciertas cosas he llegado a donde estoy. Pero tú hablabas algo muy bacano ahora, me encantaría que se lo mencionaras a esta audiencia, lo comentaras, de esas diferencias que de pronto llega a ser Paola, la CEO hoy de una empresa tan importante como la que representas y cómo llegas ahí. Bueno, ahorita estábamos conversando sobre eso y hablábamos de, yo creo que el camino te lo forjas tú, ¿cierto? Existe la causalidad, no necesariamente la casualidad, pero cómo te proyectas tú y qué pasos tienes que dar para llegar a algún lado. Ahorita como hablábamos de que no es una empresa la que te define, no es un cargo el que te define, no es una universidad la que te define, y eso desde un concepto muy personal. Puedes tener todos los títulos, puedes ser un máster, un PhD, puedes haber estudiado en Yale, pero si tú no entiendes o tomas todo eso y descifras cómo generas valor en cada lugar que tocas, con tu profesionalismo, con lo que aportas, con el impulso que le das a tus equipos, con las metas que te pones, pues todo ese background queda rezagado. Hablamos ahorita, yo he conocido mucha gente que tiene 20 títulos, 30 títulos y los pones en el hacer y no es posible materializar eso que está acá en objetivos concretos, en hechos concretos, en logros concretos. No quiero demeritar la academia, ¿cierto? Es una conversación bastante interesante. Creo que de todas maneras todos tenemos academia porque hay una base ahí importante. Pero al final no es la teoría la que va a definir si tienes éxito o no. Es la forma como tú tomas todas las herramientas que tienes a través de la experiencia, a través de conocimientos, a través de mentores que están en tu carrera, que para mí yo creo que esa es una de las grandes aristas del éxito. Esos mentores que te entregan y que ven ese potencial en ti y que te dejan volar. Eso es al final lo que va a determinar el éxito de tu carrera. Eso y las decisiones que tomes, ¿cierto? Porque si tú sabes para dónde vas y lo tienes claro, tú sabes qué tienes que ir cubriendo en ese camino. Y esas decisiones muchas veces implica un miedo absoluto a saltar al vacío. Y creo que y eso lo hablábamos con Sandra en la entrevista pasada, me decía, bueno, ¿cuál es como el más grande desafío que has enfrentado? Y yo le decía, es muy simple, romper los miedos. O sea, ese para mí es el gran desafío, no tiene que ver con una empresa necesariamente o con un reto.
mis propios miedos, ser capaz de saltar al vacío, así me aterre, porque sé que detrás de ese proceso hay un crecimiento. Confío en mi instinto, no digo hombres y mujeres, pero si hay algo que tienen las mujeres, un instinto muy desarrollado. Confío en mi instinto, pero sobre todo confío en mi capacidad. Porque si uno tiene instinto y salta al vacío y no tiene la capacidad ni las herramientas, pues te vas a estrellar de alguna manera. Pero si tienes ambos, confía en eso. Confía en lo que tú puedes hacer, en lo que has hecho y en lo que eres capaz de entregar. Eso para mí es el secreto, si me preguntas. No está fácil, pero ese es. Y es inspirador, y mira que a un pastor americano, Joel Osteen, le escuchaba en inglés que decía, if it's not big enough, it doesn't scare me. It won't scare me if it's not big enough, ¿no? En español para estos oyentes es, si no es lo suficientemente grande, pues no, sí, ¿por qué no asustarme? Y si me asustas, es lo suficientemente grande. Entonces es como, yo creo que retarnos a esos miedos, que entra también a la hora de negociar, ¿no? Porque hablamos, nuestro espacio, nosotros en The Maker Group, líderes de negociación, nos encanta tener a personas como tú que son cracks a la hora de negociar, fomentando equipos, empoderando a personas a través del liderazgo eficaz. Y yo le hablo mucho a las personas a través de sentirse autoconfiados a la hora de ir a negociar, que es sí, porque se habla que uno de los grandes conflictos que tiene el ser humano es ir a negociar, porque lo ven como una pelea, no, qué pereza, ir a regatear. Cuando hablamos de negociación, ¿qué principios claves ves tú o a través de tu carrera? Que para los que no saben, hoy no solo es la CEO de las marcas que nos menciona en Latinoamérica, sino que Paola, cuando la conocí, era la directora de Postobón, de una marca importantísima en Colombia, quizás la de las más importantes. Cuando ves la clave en la negociación eficaz, ¿cómo tú basas o qué es una buena negociación? Yo te conté que hice un curso muy bueno, ¿no? De negociación. Tuve un excelente profesor, pero digamos que yendo un poquito más allá y a todas esas bases que te dan también en la teoría, que al final si tú no las aplicas, pues digamos, pierdes la oportunidad de asombrarte. Una de las cosas que más me queda grabada, no solamente de la experiencia de aprender sobre negociación, sino de haber negociado, es entender con quién negocias. Es conocer esa contraparte, pero no solamente conocerla desde el punto de vista de lo que quiere lograr en la negociación, de sus anhelos, sino de su personalidad, de su forma de ser, de sus gustos, porque eso te permite a ti descifrar y deshacer el hielo de una conversación. Yo creo que una de las cosas importantes a la hora de negociar es entender eso que tú acabas de decir, que no necesariamente es una pelea entre lo que tú quieres y lo que yo quiero, sino que hay unos intereses sobre la mesa y hay que romper un poco ese hielo porque al final tú estás negociando con personas. La persona que está ahí sentada tiene los mismos miedos, los mismos anhelos y la misma necesidad de lograr algo por X razón que la que tienes tú. Entonces yo creo que descifrar cuál es su principal objetivo con esa negociación y cuál es su forma de ser, quién es, te permite a ti acercarte de una manera distinta. Ahora, la negociación tiene muchas aristas, ¿cierto? Eso de conocer a tu contraparte, además de ser estratégico, te da una gran ventaja, ¿no? Si lo sabes utilizar. Pero adicionalmente es entender hasta dónde puedes llegar. Hay una cosa, y esto es en la negociación ruda, ¿eh? Porque hay varios tipos de negociación, sí, ¿no? Ya iba a preguntar algo por ahí. Hay varios tipos de negociación. Hay unas negociaciones que son muy fuertes, ¿cierto? Por X y Y. Y creo que todos nos hemos enfrentado a eso. Cuando hay ese tipo de negociaciones duras, tú tienes que tener claridad de lo que quieres lograr, hasta dónde lo quieres lograr y qué estás dispuesto a dejar sobre la mesa y hasta dónde también estás dispuesto a ceder en determinado momento para conseguir el 90, el 95 o el 100% de lo que tú quieres, sabiendo que dejas la mesa sintiendo que el otro también ganó algo. O sea, yo creo que eso es un juego como de póker muy, muy interesante y al final yo creo que el éxito de una negociación es si los dos nos paramos y sentimos que de alguna manera logramos algo de lo que deseábamos.
No siempre se logra, pero si tú eres capaz en el futuro de tener una relación con esa persona que negociaste y tiene un buen referente de ti, es más, te voy a decir, yo estoy hoy acá sentada porque el jefe que tengo hoy, la junta directiva, negoció conmigo y esa fue la razón por la que me trajeron. Entonces, y eso que fue, yo era la contraparte en esa negociación. Pero a lo que voy es, si realmente tú llegas a lograr una muy buena negociación, no solamente estás garantizando ganar algo hoy, estás garantizando ganar muchas cosas en el futuro, ¿no? Esa parte creo que es esencial y es lo que hablamos continuamente y creo que hay ciertos cursos, empresas que de pronto no lo ven como lo estás viendo tú, que es cómo construimos satisfacción a través de un proceso y creamos una experiencia memorable. No es regalar, porque es que a veces la gente piensa que a la hora de negociar es que yo quiero caerle bien a Paola. Y en el querer caer bien, ¿qué tendemos a hacer? Satisfacer. Complacer. Pero el complacer en una negociación es dar, ceder. Correcto. Te regalamos valor desde mi lado. Correcto. Donde la satisfacción tiene que venir, ¿cómo hago sentir a Paola? Y hacerla sentir es a través de la empatía, la escucha, la calidez, la confianza que agregamos y entender lo que tú hablabas ahora de que hay un concepto erróneo a la hora de negociar que se piensa que ambas partes siempre quieren lo mismo, lo cual no lo es. No. ¿Sí? Burger King, Popeyes, Domino's, Juan Valdez quiere algo diferente a sus proveedores y es empezar a buscar esos puntos, no necesariamente medios, sino esos puntos de satisfacción donde ambos salgamos con una experiencia memorable. Cuando hablamos tú hablabas ahora de pronto esas tendencias o esas negociaciones que pueden ser un poco más rudas. Yo creo que a través de tu carrera, en Postobón, hoy en las cadenas que manejas y en diferentes países, me puedo imaginar que te encuentras con ciertos personajes. Uno quisiera decir, no, qué chévere negociar siempre con personas cálidas, que busquen el beneficio de uno para que sea recíproco, pero no siempre es la realidad. A esta audiencia yo creo que le gustaría saber, bueno, que esta gran líder Paola nos hable cómo ha lidiado con situaciones donde la contraparte no es tan chévere, tan bacana, como diríamos en Colombia, y es todo lo contrario. ¿Cómo has hecho tú para de pronto destruncar como ese tipo de situaciones? Mira, yo creo que lo más importante es no ceder a la presión. Eso es lo más importante. Porque ¿qué pasa con los negociadores fuertes? Los negociadores fuertes siempre buscan arrinconarte, llevarte al extremo, presionarte. Si tú cedes ante esa presión, tu mente automáticamente va a buscar cómo salir de esa presión y depende de la personalidad, ¿cierto? Hay personas que para salir de esa presión prefieren ceder y entregan valor, ¿cierto? O hay personas que por ceder a esa presión se descolocan y se paran de la mesa y se pierde la negociación. Entonces, cuando hablamos de negociaciones bien difíciles, para mí la clave es no dejarte presionar, no ceder ante esa presión, mantener la calma desde todo punto de vista. Obviamente hay momentos en los que uno tiene que hacer como el show off, ¿cierto? Y ser un poquito más rudo, pero poner argumentos válidos en la mesa. Yo recuerdo una negociación bien complicada que tuve en algún momento en donde me querían literalmente poner unas condiciones que no eran rentables para mi lado, ¿cierto? En absolutamente nada. Y recuerdo que uno de los argumentos fue, bueno, si ustedes no lo hacen, simplemente no hay negociación y nos paramos. Y dentro de eso, obviamente, yo sabía que ellos no podían perder, porque conocía al negociador, conocía lo que nosotros significábamos para ellos a nivel de rentabilidad. Había estudiado todo, ¿cierto? Por muchos medios. Sabía que ellos no podían perder la negociación, entonces me mantuve tranquila, pero dentro del argumento yo le decía, mira, ¿sabes qué es lo más importante para mí? Que esto sea negocio para mí y no es negocio. Y que esto sea negocio para ti y no es negocio, me lo estás diciendo. Si no es negocio para ti y tampoco para mí, entiendo y creo que tienes toda la razón. Eso fue un momento en el que me miró y dijo, como, claro, me estás amenazando que te vas a parar. Ok, lo entiendo, pero desde un argumento razonable, que es que tú me estás diciendo que no es negocio para ti. Y sé que eso no es cierto en mi interior. Pero al poner las cosas tan frías sobre la mesa, obviamente tú tienes que saber qué estás jugándote y hasta dónde puedes perder, ¿no? Pero yo sabía que no era así. Entonces dije, mira, perfecto, entiendo que no es negocio, yo estoy buscando un negocio para mí y para ti. Y me estás diciendo que no lo soy, yo no soy un cliente para ti de negocio. Entiendo.
En ese momento se congeló porque la estrategia no le salió bien. Y se sentó y me dijo, no, ven, yo creo que nosotros estamos en un momento que me dejé llevar. Y, no, lo entiendo, no te preocupes. Pero, ¿qué es lo que estamos buscando? Te estoy diciendo claramente. Claro, y ahí se voltea todo el juego y cuando lo pongo sobre la mesa, como me interesa que para ti yo sea negocio también, es como un delay, como, uy, ¿qué pasó acá? Que mi estrategia iba como a presionar y de repente esta persona me lo aterriza. Entonces yo creo que esa es la principal cualidad. Tú sigues siendo un jugador de póker y el poker face y la forma en cómo tu ecuanimidad maneja la conversación. El que maneja la conversación es el que habla más duro. Y eso a veces hay unos negociadores que lo entienden así. Si yo hablo más duro, si yo soy más fuerte, yo manejo. Déjalo manejar la conversación desde ese nivel. Cuando tú lo llevas a tu nivel de calma y empiezas a conectar hablemos de los argumentos. Ven, analicemos el tema. Ven, te abro los libros. Ven, lo miramos. Automáticamente hay un reset de la conversación. Y a través de eso te pregunto, ¿qué errores comunes has visto tú en los negociadores? Y quizás también hablarnos de qué cosas muy buenas has visto de grandes negociadores o los que tú consideras personas grandes negociadores. Hace un rato hablábamos de una persona que tú decías es un berraco para negociar, un crack. Entonces, de pronto a estas personas, ¿sí? Como yo hablo de fútbol, a mí me encanta hablar de fútbol, yo diría, ¿qué es un crack? Ayer empatamos, y qué bien. ¿Qué es un crack? Y qué de pronto no hace un jugador crack, ¿no? ¿Cuáles son esas diferencias? Entonces, a la hora de negociar o a la hora del liderazgo también, que podemos hablar, ¿qué hace un gran negociador o un gran líder? Tener herramientas positivas de inspirar y qué errores comunes pueden cometer esos negociadores que no son tan eficaces. Mira, hablando de la negociación, yo creo que uno de los peores errores que puedes cometer es destapar tus cartas. Es decir, es abrir la información al 150%. Yo he ido a negociar con contrapartes que quizás por agradar, ojo, una cosa es conectar y otra cosa es complacer o querer agradar. Y ahí hablábamos ahorita que uno pierde valor. Y te empiezan a decir, no, es que mira, tranquila, porque es que esta negociación. Y te entregan toda la información detrás. Entonces tú ya dices, ok, ya la tengo toda, ya sé para dónde voy, ya sé que no tienen, ya sé que... Entonces, abrir las cartas así tan prontamente, tan rápido, tan antes de empezar siquiera a conversar, es un error gravísimo y garrafal. No saber con quién estás negociando, un error garrafal. Llegar a la mesa y sentarte con alguien a empezar a negociar, no sabes quién es, no sabes cuál es su forma de negociar, no sabes qué es lo que busca con la negociación, cuáles son los puntos claves. No puedes prepararte. Ir sin prepararte a una negociación, un error gravísimo, lo que te contaba ahorita. Yo ya sabía que top de cliente éramos, cuánto valor le entregábamos, etcétera, etcétera. Con eso yo me siento tranquila de navegar porque tengo mis límites demarcados, hasta dónde puedo ir. Yo creo que esos son los principales errores. Y el principal error de todos, el más grave para mí, no solo en la negociación, sino me preguntaba sobre el liderazgo, es perder la humildad. En el momento que tú te dejas ganar por el ego, porque tú crees que tienes el sartén por el mango, porque tú hoy crees que eres X o Y marca imponente, en el momento que te crees esa historia, perdiste. Porque tú ya te dejas llevar por una grandeza que quizás la tengas hoy y mañana no la tienes. O arriesgar una negociación por creer que tú lo eres todo. Esa en el liderazgo y en la negociación creo que es el peor de los errores. Perder la humildad te hace absolutamente pequeño. Porque al final, y lo hablábamos ahorita, tú hoy estás en una empresa, mañana estás en otra, hoy tienes un cargo, mañana no lo tienes. Pero no es el cargo el que deja huella, no es la posición, no es la empresa. Eres tú lo que hay detrás de esa persona. Cuando tú hablas con una persona, conocí a X y trabajó conmigo, no sé, yo conozco a esa persona. Qué persona. No. Eso es lo que habla de ti. No fue CEO o fue gerente general o fue VP o presidente. Eso no habla de ti. La esencia. Es como lo que dejas en cada lugar que vas. Si a ti te recuerdan en una compañía donde estuviste hace 15 años, por el impacto positivo que dejaste. Tu legado. El legado. Bueno, es una palabra grande. Pero digamos que tu huella. Y esa huella seguía por ese propósito superior que tienes en la vida. ¿Cuál es ese propósito superior tuyo? ¿Es qué? Es entregar valor, es dejar a gente que tiene potencial sin descubrir mucho más arriba y que el día de mañana te lo encuentres y diga, no sabes lo que aprendí de ti. Eso para mí es un propósito superior. Y yo comparto eso mucho contigo, Pau, porque tenerte sentada acá conmigo, que hace años
fue no solo admiración de mi parte, pero poder que tú hayas aceptado estar acá, que nos mantengamos en contacto. Creo que de pronto, en cierto modo, lo que hablábamos, dejamos una huella, un impacto. Y me acuerdo de ese curso muy bien en el que estuvimos, donde hubo personas con las que hoy todavía hablo y me comunico. Y la gente me pregunta hoy, Luis, ¿qué es ese Big Why, ¿no? O por qué haces lo que haces. Y viajar por todos lados, viajar por todo el mundo, entrenando a personas, capacitando. Digo, para mí lo más enriquecedor es establecer estas relaciones. Que hoy estoy acá contigo en Bogotá y me estoy quedando en la casa de alguien que entrené, ¿sí? De que alguien que haya entrenado me nombre padrino de su hijo, ¿no? Donde alguien me mande un mensaje y diga, Luis, gracias a lo que me enseñaste o algo, llegué a otro punto o cambió mi mentalidad. Y creo que eso es lo que nos enriquece, a diferencia de los títulos, de las empresas, de todo eso, porque al final eso es muy bonito. Eso nos da esa capacidad de la que hablabas tú al comienzo, de perder ese miedo, pero también tener unas herramientas y un bagaje que nos ayuda a también tener más confianza a la hora de poder hacer las cosas. Pau, tú hablabas al comienzo que manejas varios países, es una persona que has viajado mucho, tanto en lo personal, pero en lo corporativo manejas diferentes operaciones. A la hora de negociar, ¿qué tan importante es saber mantener o manejar las operaciones de diferentes países, el tema cultural? ¿Sí? Los que estamos en Colombia se negocia quizás de una forma, se entiende de una forma, pero los que de pronto no saben, ir a Chile es muy diferente negociar con un chileno, con un argentino o ir a Japón, ¿no? ¿Cómo desde tu experiencia internacional, cómo se maneja eso? ¿Cómo se manejan se entablan esas relaciones y esas negociaciones afuera de fronteras? Uy, esa pregunta es buenísima porque te digo que no es fácil. Lo que tú dices es totalmente cierto. La cultura, las formas, los esquemas mentales generan barreras en ese sentido. Yo creo que la única manera de vencer esas barreras, de la forma como nos hablamos, unos más suaves, otros más fuertes, lo que para uno puede ser una broma, para el otro es una cosa bien compleja culturalmente. Entonces yo creo que la única manera de trascender esos temas, para mí, o lo que me ha funcionado, se llama credibilidad. Más allá de que tú tengas una nacionalidad, un gentilicio, una forma de comunicarte, si tú generas credibilidad en tu trabajo, en tu palabra, en la forma como haces las cosas, en la forma como has liderado, la persona que se sienta contigo ya tiene un referente. Entonces ya se quita la nacionalidad o se quita y empieza a pensar es la persona que está del otro lado es una persona que cumple su palabra, es una persona que siempre es seria en lo que está diciendo, es una persona responsable y eso te rompe ciertos esquemas, que quizás puedes decir una palabra que no se entendió muy bien, pero van a entender que esa persona no lo está haciendo con X o Y intención, porque detrás de ese gentilicio hay una credibilidad en tu imagen, en tu carrera, en lo que le has entregado a la organización. Ahora, el problema es que esa credibilidad hay que ganársela. Y esa credibilidad no te la ganas en un solo lugar, en un solo puesto, en una sola compañía. Lo logras a través de una trayectoria, ¿cierto? Y a través de trabajar con muchas personas, muchos líderes empresariales y hacer networking, porque el networking, eso es una cosa gigante y eso debería ser un podcast importante. Pero el networking te ayuda a formar relaciones que al final te van a llevar a algún lado. Esa es la vida, tú lo acabas de decir, nos conocimos hace muchos años, pero estas relaciones de alguna manera que tú tejes se vuelven a ser presentes en tu vida porque de alguna manera aportaste en algo, dejaste algo, lo hablamos ahorita, y se vuelve, mira, ahora que nos vimos, la conversación es como si nos hubiéramos visto ayer y nos vimos hace muchos años la última vez. Entonces, el networking ahí también es importante porque habla de ti. Ahora, ojo, puede hablar muy bien de ti o puede no tanto. Entonces, tienes que cuidar es un arma mucho. doble filo. Totalmente. Entonces, tienes que cuidar, más que cuidar apariencias, es quién eres tú realmente y ese tú tiene que estar cimentado en muchas cosas. Pero volviendo al tema, yo creo que una de las cosas que puede deshacer esas barreras, sin duda, es esa credibilidad. Y ya después vas a ir aprendiendo y entendiendo la forma de comunicación, la cultura. En mi caso, yo creo que antes de entrar fuertemente a liderar, tuve que entender
qué es importante para esa cultura, cómo es la manera de comunicación, cómo es la forma adecuada. Obviamente hay estilos que nunca van a cambiar porque tú eres tú, pero quizás descifrar esas aristas te pueden permitir entrar un poco más soft en algunas cosas, sin necesariamente ser muy agresivo o herir, o bueno, una cantidad de cosas que hay por detrás, pero logrando al final los objetivos que tienes. Ese es para mí uno de los secretos, va a decirlo así, que te pueden servir, te pueden ayudar. Espectacular. Habla Pao, me encanta sobre el tema de credibilidad, y al final creo que hablas un tema importantísimo que va relacionado a todo lo que hemos hablado hoy. Prepararnos. Antes de llegar y tirarnos, como dicen en México, un refrán súper cómico, como gordo en tobogán. Sí, sí, antes de irte con todo. Sí, que la gente se tira, va a un país, se va a vacaciones, se va a una negociación y se tiran sin ver todo lo que puede llevar a cabo. No mitigan un riesgo, qué palabra puedo decir, ¿no? Entonces, creo que nos inspiras mucho hoy. Y pues, Pao, para finalizar, una frase de pronto célebre. Cada vez que viene un invitado acá puede tener una frase, un quote, una palabra, una oración, algo que de pronto te llame y que de pronto una niña que te vea y diga qué inspiración causa esta mujer, de pronto que te ha cambiado. Hay una cosa que me cambió a mí profundamente y es acercarme un poco a la lectura, y hay un autor que yo siempre digo, al día que me lo encuentro yo me voy a desmayar así como una groupie detrás de un rockstar, y es Robin Sharma. Robin Sharma hizo para mí un antes y un después. Y una de las cosas que siempre me marcaron es: haz de tu vida algo memorable. Y eso tiene mucho sentido detrás. No es memorable desde que únicamente tú vas a ser memorable si eres CEO, presidente de la República, senador, gerente general. No. Esa memorabilidad tiene que ver con las huellas que vas dejando cada vez que vas avanzando. Siempre pensando en avanzar, pero ¿qué significas tú para otras personas? Y eso es algo que tiene que tomarse muy en cuenta cada vez que vas pasando por un lugar, por una compañía, por una relación, por una conversación, por donde sea. Tienes que estar en el presente de decir qué estoy dejando yo en este momento. Tu atención al 100% en la otra persona y entender cómo estás intercambiando tu energía, qué es lo que estás dejando, qué pasa en esa conversación. Y yo creo que eso tiene que ver con hacer de tu vida algo memorable. Ese es para mí como el resumen. Qué bonito. Muchas gracias, Pao, por aceptar esta invitación a este espacio. Espero que este podcast sea memorable, ¿sí? Y invitar a todos ustedes a que nos sigan oyendo, a que compartan este podcast si les gustó y que inspiren a otras personas o a otros empresarios que puedan también enriquecerse de todas estas experiencias que hablamos el día de hoy, Paola y yo. Muchas gracias, Pao. Sin duda, gracias a ti, un placer. Un placer siempre.